En este módulo aprenderás lo siguiente: cuáles deben ser principalmente las acciones que debe realizar un respondedor no especialista. Lo primero que debe hacer, ¿cierto?, es evaluar la escena, comunicar la información, establecer un correcto comando de incidentes, establecer la seguridad de la escena, estabilizar la situación y asistir a las víctimas. Todos los incidentes, sea cual sea, tanto rescate, incendio, cualquier tipo de emergencia, hazmat, la que ustedes se imaginen, requiere una correcta administración. Este término muchas veces se encuentra bastante utilizado, pero se malentiende este concepto. Muchos de los bomberos que nosotros capacitamos nos manifiestan que la administración es muchas veces una pérdida de tiempo. Efectivamente, son minutos que se pierden en la fase inicial de cualquier tipo de emergencia, pero efectivamente una correcta administración inicial con una correcta evaluación, identificando cuáles son los problemas, desarrollando e implementando un plan para poder afrontarlo y obtener, ¿cierto?, en base a esta correcta evaluación, cuáles son los recursos necesarios, existe una alta probabilidad que ese rescate sea exitoso. Es por eso que la administración es un punto que nunca debemos olvidar y que debe ser muy considerado al momento de cualquier tipo de emergencia que nos vemos enfrentados. Los primeros respondedores, al llegar a la emergencia, lo que deben realizar son tareas o puntos críticos que se deben desarrollar sí o sí. Como toda emergencia, la emergencia nos podemos ver enfrentados a un escenario A y al pocos minutos podemos ver un escenario tipo B. Es por eso que el análisis debe ser de forma dinámica. Los riesgos de la escena tienen que ser evaluados constantemente. Es por eso que nosotros hablamos de un análisis de tipo dinámico. El reporte de la información tiene que ser claro y preciso a la central de comunicaciones para que de esta forma se puedan solicitar los recursos necesarios y poder desarrollar un rescate de forma eficiente, para que finalmente sea un rescate eficaz. Como mencionamos anteriormente, el análisis debe ser dinámico. Es por eso que se debe restablecer la seguridad de la escena en base a la correcta evaluación. Una vez que tenemos estos puntos ya cubiertos, podemos, ¿cierto?, estabilizar la situación de forma de poder administrar, ¿cierto?, los peligros en base a la identificación, ¿cierto?, de los riesgos, de forma que podamos eliminar, reducir, mitigar y o, ¿cierto?, finalmente administrar cualquier tipo de riesgo o peligro. Y finalmente, cuando esto ya está evaluado, ya se definieron, ¿cierto?, cuáles serán los sistemas de seguridad que vamos a definir, ¿cierto?, para esa evaluación, vamos a estabilizar finalmente a las víctimas dentro de las posibilidades que tengamos a disposición en ese rescate. En el lugar de emergencia, el oficial o bombero a cargo o el jefe de operaciones designado por el OVAC nombrará a un bombero que se encargará de poder evaluar la escena, de comunicar la información, establecer el comando de incidentes, establecer la seguridad de la escena, estabilizar la situación y asistir las víctimas. Lo más importante de esto es que nunca ningún bombero debe intentar realizar cualquier tarea de rescate para el cual no se encuentre calificado y o equipado. La evaluación inicial de la escena, como cualquier tipo de emergencia, contempla algunos tipos de preguntas que nos debemos hacer para poder solicitar la ayuda necesaria que informaremos a nuestra central. Algunas de ellas son: ¿qué ha sucedido? ¿Qué está sucediendo? ¿Y qué recursos serán necesarios para poder resolver la situación? La evaluación inicial parte durante el despacho, cuando la central de alarmas y telecomunicaciones recopila la mayor cantidad de información posible. La central tiene una comunicación directa con quien activa la alarma de forma telefónica y transmitirá a las unidades despachadas incluyendo información como por ejemplo la ubicación, la categorización del tipo de rescate, las unidades despachadas, la cantidad de personal que va en las unidades, y también tratará de buscar información referente al número y la situación de víctimas si es que es posible poder
recabarlo. Es importante considerar que esta información puede ser inexacta o muchas veces puede ser falsa. Es por eso que no puede ser pasado por alto la evaluación inicial en el lugar de la emergencia. A su llegada se debe realizar una evaluación completa de la emergencia, es decir, una evaluación en 360 grados, y nunca perder la noción que esta evaluación debe ser de tipo dinámica, entendiendo, como mencionamos anteriormente, que las condiciones de la emergencia pueden variar de un momento a otro. Es por eso que es muy importante observar la escena, entrevistar a testigos en el caso que aplique, tener en cuenta los riesgos que afectan a las víctimas o al equipo de rescate, evaluar lo que es probable que ocurra si no se toman las medidas, determinar la prioridad de las acciones a realizar y también determinar preliminarmente qué unidades especialistas se requieren o vienen en camino. Las acciones iniciales de cualquier tipo de emergencia tienen que estar siempre supeditadas por la priorización de cada una de ellas. Esto quiere decir que si tenemos cualquier tipo de emergencia, prevalece la de mayor riesgo. Un claro ejemplo, si tenemos un accidente vehicular con presencia de fuego, nosotros buscaremos el método de poder disminuir el riesgo presente. En este caso, un fuego en vehículo, podemos, eliminar el fuego con algún método de extinción, ¿sí? O en el caso de presencia, de algún tipo de agente o material peligroso, o también la escena se encuentre energizada, pudiésemos también eliminar, o mitigar el dispositivo que esté energizando la zona. Es por eso que nosotros debemos sí o sí dar prioridad, identificando previamente el peligro, dando prioridad al mayor riesgo presente en la escena. Una de las informaciones importantísimas al momento de evaluar la escena inicial es confirmar o reportar el preinforme a la central de alarmas y telecomunicaciones, si se trata de un tipo de rescate, de tipo técnico, o en caso de encontrarse con alguna víctima fatal, para poder realizar algún tipo de recuperación. Esto nos permite poder solicitar recurso adicional o también desactivar tipos de respuestas que vayan en camino al lugar. La siguiente labor, seguida de la evaluación de la escena, es poder reportar e informar a la central toda la información recopilada. Para este modo, también notificar a cada una de las unidades que se dirigen al lugar del incidente. Después de implementar el sistema de comando de incidentes, es importantísimo poder comunicar a la central de alarmas la ubicación del puesto de comando, dando una descripción general de cuáles son las acciones iniciales. Si las operaciones se van a gestionar mediante una frecuencia, la central de comunicaciones lo informará a las unidades que se dirijan o se encuentren en el lugar. Cuando llega algún oficial superior a la emergencia, se debe realizar el IES, que es el estado de situación. Es un informe que notifica mediante una descripción, lo que se ha realizado, lo que se ha analizado de forma ordenada, y también cuáles son las prioridades de trabajo y también cuáles son las acciones iniciales que se han llevado a cabo en el lugar de la emergencia. Una vez definido el lugar físico en donde se establecerá el sistema de comando de incidentes, es muy importante definir el protocolo de mando de la emergencia. Este método es un método protocolizado que busca administrar todos los recursos que intervienen para que resulte un proceso eficaz, y además de eficaz, eficiente. El SI se define como una estructura en donde encontraremos roles y funciones previamente definidas en base a un análisis de necesidades y recursos. Importantísimo que debe ser todo priorizado, en donde la seguridad del personal o también de los usuarios es como prioridad 1, y así se van desarrollando los demás roles
con la finalidad, ¿cierto?, del cumplimiento de los objetivos planteados mediante una estrategia, ¿cierto?, y tácticas definidas para cada una de las estrategias que vayamos definiendo a medida que la emergencia vaya evolucionando. Dentro de el cuadro de incidentes se debe establecer la seguridad. Es por eso que se debe definir, ¿cierto?, un perímetro de trabajo, el cual debe ser bien mantenido, idealmente con alguna barrera, ¿cierto?, alrededor del incidente. El comandante del incidente determinará cuál será la ubicación del perímetro exterior, que puede ser demarcado de forma de cuerda, cinta de peligro, pero lo ideal es que sea una cinta bien visible para que pueda ser identificada, ¿cierto?, por cualquier respondedor en la emergencia y también para las personas que se puedan encontrar en el lugar. Se deben dejar dos aperturas de forma controlada cerca del puesto de comando, ¿cierto?, el acceso de ambulancias y otros vehículos de emergencia, y también se debe, ¿cierto?, nombrar un oficial de contabilidad que supervisará, ¿cierto?, ambas entradas. Los carros que lleguen al lugar de emergencia deben quedar siempre posicionados y estacionados, ¿cierto?, en posición de salida para poder facilitar una posible evacuación. Las funciones del perímetro exterior serán proporcionar un espacio de trabajo controlado, proteger a los transeúntes de los peligros del incidente, asegurar el uso de un sistema de contabilidad de personal, asegurar el conteo de víctimas, proteger la evidencia en caso de incidente sospechoso, impedir nuevos colapsos de estructuras o zanjas debido a la vibración en el área. Al momento de establecer la seguridad de la escena, nosotros dividiremos la escena principalmente en tres áreas de control: una zona caliente, ¿cierto?, que es el lugar donde está ocurriendo la emergencia; una zona tibia y una zona fría. Su tamaño y forma, ¿cierto?, dependerán básicamente de las condiciones climáticas, la topografía general, la cantidad de espacio que necesita el personal que trabaja y la naturaleza del peligro. Para la zona caliente, es una zona en donde tendremos la condición más crítica de la escena, en donde se concentra, ¿cierto?, la emergencia real. Para poder limitar, ¿cierto?, las multitudes y la confusión, ¿cierto?, solo el personal que está directamente involucrado en la resolución de la emergencia se permite dentro de la zona caliente. Eso quiere decir que los respondedores que no estén prestando ninguna labor en la zona caliente deben salir automáticamente de la zona y quedando a disposición, ¿cierto?, del jefe de operaciones o el OVAC presente. El personal de la zona caliente, ¿cierto?, debe iniciar, ¿cierto?, el sistema de contabilidad del personal y también, obviamente, usar el EPP necesario y diseñado para el riesgo específico. La zona tibia está inmediatamente fuera de la zona caliente. El acceso también está limitado al personal que apoya directamente en el trabajo que se realiza en la zona caliente. Todo el personal debe estar obviamente con su EPP listo para poder entrar a la zona caliente y poder desarrollar una labor específica. Soy reiterativo, ya que cada persona que se encuentre en la zona tibia tiene que estar esperando la indicación para poder realizar un trabajo específico, para después salir automáticamente y ponerse a disposición. En el caso de un incidente con materiales peligrosos, usualmente es montada una zona, estación, ¿cierto?, de descontaminación, y que está ubicada, ¿cierto?, en esta zona tibia. La zona fría será la zona más alejada de la zona caliente, será una zona que delimitará, ¿cierto?, el lugar de la emergencia y también, ¿cierto?, con el público general. Será una zona en donde se ubicará, ¿cierto?, a favor del viento, y es donde estará ubicado el puesto de comando de incidentes. Muchas veces la emergencia puede ir de mal en peor, básicamente por no estabilizar la situación. Cosa muy importante que en la mayoría de los rescates se pasan por alto y no se contemplan es bloquear el tráfico de vehículos y de personas, siempre y cuando la unidad, ¿cierto?, policial no se encuentre presente. Cortar o apagar servicios públicos, ¿cierto?, los sistemas de supresión de incendios
o todo lo que pueda afectar las operaciones de rescate. Si el incidente involucra maquinaria especializada, puede requerir que ésta permanezca encendida hasta que llegue el personal técnico experto. Si la escena ha sido estabilizada, la siguiente prioridad debe ser atender a las víctimas, ya sea con soporte vital básico o con equipamiento médico especializado. Sin embargo, bomberos debe evitar acciones de no especialistas en una atención de trauma a una víctima que requiera las habilidades de bombero calificado.